Buen día a todos, mi nombre es Cristian Alexander González Aguilar y les voy a hablar acerca de lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Qué es esto? Bueno, este es un acuerdo legal en el cual una parte denominada profesionista se obliga a realizar trabajos que requieren de cierta preparación o cierta experiencia, así como estar facultado legalmente para realizarlo, y la otra parte denominada cliente, el cual se obliga a pagar una remuneración económica, por decir un honorario, por dicho servicio. En resumen, pues es un pacto o un contrato que formaliza el intercambio pues, de un servicio especializado por una retribución económica. Si bien nuestro Código Civil no proporciona una definición clara, sí establece las consecuencias jurídicas de este acuerdo. Para su validez y su existencia, pues este contrato es principal, que quiere decir que no depende de otros contratos ya previamente existentes. Un requisito fundamental, como dije anteriormente, es la capacidad del profesionista para desempeñar la labor para la cual la están contratando. Es decir, no basta con la capacidad general que tienen las personas para contratar, sino que debe contar con un título que lo habilite legalmente para ejercer su profesión. Además, pues este es un contrato bilateral, porque pues genera obligaciones para ambas partes desde el momento de su celebración. Un ejemplo pues de este tipo de contratos es pues lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales. Pues este incluye declaraciones de ambas partes en el cual detallan la capacidad del profesional y las necesidades del cliente. También pues contiene cláusulas que establecen, por ejemplo, la obligación del profesional de prestar sus servicios y la obligación del cliente de pagar los honorarios. De esta manera, pues el documento detalla los términos, el precio y el tiempo de vigencia, e incluso pues la responsabilidad por incumplimiento acerca del contrato. Muchas veces estos contratos son dependientes o puede llegar a suceder que sean dependientes de que haya un resultado positivo en la terminación pues, de la labor a la que, por la que fue contratado el profesional. Soy Angie Mayeri Cheble Lázaro y continuaremos con el contrato de obra a precio alzado, que este se da cuando el empresario realiza una obra con sus propios materiales y el dueño debe pagar un precio fijo, como lo menciona el artículo 2928 del Código Civil para el Estado de Tabasco. Se caracteriza por ser oneroso, bilateral y basarse en la confianza que el empresario entrega a sus trabajadores para realizar la obra. Este debe hacerse por escrito cuando se trate de obras inmuebles con un precio elevado al que está mencionado en el artículo 2930. Este contrato tiene tres subcontratos, tres tipos. El primero de ellos es por ajustes cerrados, en el que existe un precio fijo e inalterable. El empresario debe cumplir con los plazos también estipulados en el contrato, como bien es mencionado en el artículo 2940. El siguiente es por precio determinado, que solo aumenta si los costos suben un 20% o más, como está mencionado en el artículo 2930. Y el último es por pieza o medida, que se paga por cada parte concluida y entregada, como está mencionado en el artículo 2941. Para finalizar, el empresario, en caso de que la obra esté en mala calidad o los materiales que se hayan utilizado en mala calidad, debe pagar o mínimo responder por ellos, como está mencionado en el artículo 2945. Y el dueño puede sí o sí desistir de la obra, pero también tiene que pagar o indemnizar los gastos de utilidad, como está mencionado en el artículo 2946. Eso es todo. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Pedro Alejandro Mesías Ramos y les voy a hablar sobre el contrato de los portadores y alquiladores. Este tema lo encontramos del artículo 2957 en adelante del Código Civil del Estado de Tabasco. Ese es el contrato por el cual alguno se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, ya sea por tierra, mar o aire, a personas, animales, objetos o cualesquiera mercancía, siempre y cuando este no constituya un contrato mercantil, se regirá bajo las reglas de este capítulo. En este contrato intervienen principalmente dos figuras, el porteador y el cargador. El porteador es aquel que tiene la obligación de transportar este objeto o esta mercancía y es quien tiene la obligación para con el cargador, mientras que el cargador es aquel que contrata y paga sus servicios obligándose a la entrega de la mercancía a esta persona. Y también puede intervenir la figura del alquilador, que es aquel que rentará o proporcionará el medio de transporte, pero esta figura también puede recaer dentro del cargador. En el artículo 1958 nos dice sobre qué pueden responder los porteadores en caso de pérdidas o daños a los objetos. Por ejemplo, a aquellos que sean provocados por defecto de los conductores y transportes que emplean, de la pérdida o deterioro de los bienes que reciben su transporte, siempre y cuando no se haya transportado en las condiciones óptimas,
de las omisiones o equivocaciones que se hayan o que hayan ocurrido durante la remisión del objeto, que esto podría ser, por ejemplo, un envío a un lugar no debido. Esto recaerá dentro del porteador, y de los daños causados por retardo del viaje si la propia naturaleza del objeto provocara que éste se degradara. Todas estas fracciones, estos apartados que les mencioné, y no incurrirán en responsabilidad del porteador siempre y cuando sean afectados o dañados por alguna fuerza de causa mayor o desastre natural. Mi nombre es Julio Gabriel Pons Frías, eh, integrante del equipo número 4. El tema que nos tocó como equipo es contratos de prestación de servicios, y inmerso dentro de estos tenemos el contrato de hospedaje. El contrato de hospedaje no es otro más que cuando una persona presta albergue a otra mediante una retribución monetaria ya convenida. Dentro de este encontramos dos figuras importantes. La primera, el hospedante, es decir, la persona dueña del lugar que se está brindando el albergue a la otra, y la otra persona, que en este caso sería el huésped, es decir, aquella persona que está prestando el servicio, que está retribuyendo monetariamente al hospedante. Este se encuentra en el capítulo cuarto del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el cual se nos menciona este concepto. Y su forma de celebrarse puede ser de manera expresa o tácita, dependiendo el asunto.